Molt bona nit, benvinguts un dia més a Parlem Clar en Grup Televisió. Moltíssimes gràcies per estar ahí un dia més. Avui anem a parlar d'un tema complicat, d'un tema delicat. Per supost, anem a tractar-lo amb la més professionalitat possible, amb les millors persones que hem pogut triar avui així per a parlar d'aquesta manera, a parlar dels menors. Anem a parlar dels centres d'acollida, de famílies d'acollida, quina és la situació dels menors en aquests centres, sobretot quin és el seu futur, què pot ser que passarà en ells en el futur. De tot això, de més coses, anem a parlar avui així en el nostre programa i l'anem a fer amb els convidats, meravellosos convidats que tenim avui així, que passe a presentar-vos. Estem amb Trini Piquer, ella és advocada i a més molt relacionada en el món de les famílies d'acollida. Veritat, Trini? Benvinguda, bona nit. Buena nit. Què tal, com estàs? Muy bien. Gràcies per estar avui així amb Gracias a nosaltres. vosotros. Gràcies. També està així avui amb nosaltres en Parlem Clar, Tomàs Herrero. Ell és pare d'acollida. Tomàs, benvingut. Què tal, com estàs? Hola, bona nit. Gràcies. Bien, Gràcies per estar així amb nosaltres. Gracias a vosotros. I també Elena Martínez. Ella és psicòloga de l'Associació de Voluntaris de Famílies d'Acollida. Què tal, Elena? Benvinguda. Hola, bona nit. Molt bé. Gràcies per estar així amb Gràcies a nosaltres. Com hem dit, avui tractem un tema molt delicat, l'anem a fer amb moltíssima estima, l'anem a fer amb moltíssima cura, perquè tenim que tindre precisament això, moltíssima cura a l'hora de parlar d'estos temes. Jo sí que voldria, com sempre, fer una primera valoració, una primera opinió de vosaltres des de la vostra competència, des del vostre punt de vista i des del vostre, sobretot, dia a dia. Voldria saber quina és la de Trini. Pues yo creo que en todo el tema de acogimiento familiar y sistema de protección, la Comunidad Valenciana fue una de las que lo puso en marcha en todo el Estado hace muchos años, pero sí que es cierto que durante los últimos 20 años no se ha trabajado para mejorar el sistema de protección. Los centros siguen siendo los mismos, se trabaja con los niños de la misma forma. Hay un colapso en las direcciones territoriales y todo eso, pues continuamos igual. Sí que es cierto que en los últimos 4 años se han hecho unas pequeñas mejoras, pero los niños que están dentro de los centros o los niños que entran dentro del sistema de protección no se pueden permitir proyectos a largo plazo, ni a 8 ni a 10 años, eso es inviable. Entonces el sistema de protección en esta comunidad está muy mal y muy olvidado. Gràcies, Trini. Tomàs, una primera valoració. Bueno, pues en principio creo que todos los telespectadores deben saber lo que es la figura del acogimiento familiar, que no es más que ofrecer una familia a los menores y las menores en desamparo, por situaciones pues, que pueden ser muy diversas. Como familia de acogida y como valoración, pues coincidir con Trini en todo lo que ha dicho, poco hay que añadir, siempre como familia somos críticos con la Administración, críticos a la hora de intentar mejorar y a la hora de que nuestra voz tenga un sentido para poder mejorar esta situación con la que estoy completamente de acuerdo con Trini. Ha habido una época en la Comunidad Valenciana que, habiendo sido pioneros, como ella muy bien ha dicho, en el tema del acogimiento familiar y ejemplo y referente de todo el Estado, pues al final parece que se ha perdido, ha habido ahí un agujero negro temporal, oscuro, que bueno, pues ha dejado que el sistema de protección se empiece ahora, por lo menos eso es lo último que hemos tenido contacto con la Administración, a retomar esos primeros tiempos, a retomar esa forma de trabajar que se estaba haciendo bien y, como te vuelvo a repetir, referente a nivel estatal. Bueno, pues como valoración a nivel de ver a esa administración y a ese sistema, siempre crítico y siempre intentando aportar para encontrar las soluciones, siempre. Gracias, Tomás. Elena. Como bien han dicho, el acogimiento familiar fue pionero en la Comunidad Valenciana,
no es una figura que sea desconocida. Hace muchos años que los vecinos, los abuelos o los tíos se hacían cargo de estos niños, niñas o adolescentes cuando veían que había una situación en casa que hacía complicado el cuidado o imposible y tenía que hacerse cargo alguien. La sociedad ya se atribuía esa función, esa necesidad de protección de estos niños antes incluso de que estuviera legalizada. Fue necesario legalizarlo y se hizo. Y fue cuando empezaron a formalizarse los primeros acogimientos. La Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar fue pionera en atender a este tipo de familias, tanto educadoras como extensas, que se manifestaban voluntariamente de una forma altruista para que ese tipo de acogimiento se pudiera formalizar. Sí que es verdad que, como bien ha apuntado Trini, y como bien ha dicho Tomás, hay como un agujero, ¿no? Un parón en el tiempo. Hubo unas mejoras, por ejemplo, se pudo equiparar las ayudas económicas que recibía familia educadora con las que recibía la familia extensa, que eran un poco más precarias, recibiendo las dos el mismo dinero. Luego se aumentaron o se metieron de alguna forma ayudas ya externas como atención profesionalizada, bien sea logopedas, psicólogos, ayuda para implantes dentales, para aparatos, ayudas odontológicas, pero no todo es el dinero. A nivel técnico sí que haría una crítica que, por ejemplo, estamos, no diría obsoletos, pero sí un poco en cuanto a intervención en el acogimiento familiar. Y siendo pioneros en ello me parece una situación muy triste y que tendríamos que cambiar. Hay asociaciones que intentamos modificarla, bien sea haciendo críticas o reivindicando este tipo de intervenciones. Mantenemos reuniones con otras asociaciones de distintas provincias, mantenemos relaciones con Vizcaya, por ejemplo, porque el funcionamiento que tienen a nivel de acogimiento familiar nos parece increíble. Trabajan mucho la relación entre la familia biológica y la familia educadora como una forma de que incluso este acogimiento se prolongue en el tiempo. Entonces, creemos que hace falta un poco de luz en este camino y que nos guíe al mejor, al bienestar de los menores. Gràcies, Helena. En Espanya hi ha més de 20.000 menors que viuen dia a dia en centres de menors. En la Comunitat Valenciana n'hi ha prop de 50 centres de menors per atendre aquestes necessitats. Però de què parlem quan parlem d'un centre de menors? La vostra experiència, parlem de xiquets que estan en una situació que els seus pares no poden atendre per diferents causes, perquè han mort, perquè estan malalts, en definitiva, que arriben a aquest centre en el que no saben què va passar, què va ser d'ells, del seu futur, si no troben, si no tenen la sort de trobar a famílies com les vostres que tenen aquesta capacitat d'acollir xiquets que no tenen família per a viure ni casa, ni amor, ni res quasi per al seu dia a dia. No sé, vosaltres què podríeu dir de la situació actual dels centres de menors? A ver, yo creo que hay que distinguir primero dos tipos de centros de menores. Están los de recepción, que hay, bueno, en la provincia de Valencia hay dos, uno para menores de 0 a 8 años y otro para menores a partir de los 8 años. Entonces, en ese primer centro de recepción, lo que se hace es una valoración. Se supone que los niños de 0 a 6 años no pueden ir a centros de protección. Para eso hay un tipo de familia específica, un tipo de acogimiento específico que son las familias de urgencia, que son las que hacen esa primera recepción. Pero ¿qué pasa? Que si hay muy pocas familias de urgencia, si las familias de urgencia no pueden tener más bebés o más niños de 0 a 6 años, pues esos niños van al centro de recepción. En el centro de recepción hay niños menores. Hay niños por debajo de los 6 años. En ese centro de recepción se les valora y se acuerda una medida más o menos definitiva. Pueden ir a un acogimiento simple o pueden ir a un acogimiento permanente, que es hasta los 18 años, o se puede también buscar a alguien de su familia biológica, pues un tío, una abuela, alguien cercano a ellos que se pueda hacer cargo. En ese centro de recepción es donde se hace la primera valoración del menor. Posteriormente, los niños si no hay familias de acogida disponibles para la modalidad que ellos necesitan, que puede ser un simple o un permanente, o no hay nadie de su familia biológica que se pueda hacer cargo de ellos, pasan a otro tipo de centro en el que muchos pueden estar hasta que cumplan los 18 años. Entonces, trobar una familia si que en encontrar se una hacer familia, càrrec. los que tienen un poquito más de suerte, vamos a ver, en la Comunidad Valenciana hacen falta familias de acogida para niños a partir de 7 años
para grupos de hermanos y para niños con necesidades especiales. Esas son las familias que ahora mismo hacen falta y se necesita buscar familias dependiendo del tipo de perfil que tengan los niños. Familias de permanente para un bebé sano de 0 a 3 años, pues bebés sanos de 0 a 3 años normalmente no salen para permanente, no suelen salir. Entonces, bueno, las familias que se están buscando son las que necesitan los niños que ahora mismo están en los centros y que hay muchos niños que se eternizan en los centros porque no hay familias de acogida. Aquí no se hace... Yo creo que el acogimiento familiar es algo completamente desconocido en esta comunitat. Igual que en otras comunidades sí que se fomenta, aquí no. Quina és la protecció, quina és la defensa que tenen aquests xiquets? A coalició en la que ha dit Trini, jo, parle castellà. Tranquila. Añadiría un tercer centro, que es el centro que está especializado para menores que tienen problemas de conducta. Son menores que ya llevan una mochila muy grande, que tampoco es que les haya ayudado mucho el sistema a quitarse peso de esa mochila y que tienen una serie de problemas por las que tienen que recibir una atención especializada. ¿Qué pasa cuando no hay familias de urgencia? ¿O qué pasa cuando, habiendo familias de urgencia, se decide que los menores, incluso aunque la ley ponga que se va a evitar este tipo de acogimiento, aunque sea para un primer análisis, ¿no? Lo que se pretende es analizar tanto a la mamá como al papá, analizar a la familia biológica extensa, es decir, tanto tíos, primos, abuelos, incluso hermanos mayores que puedan hacerse cargo de este menor. Cuando ninguno de estos factores pueda atender a ese niño, ya se tiene que buscar un perfil, como ha dicho ella, de familia educadora que pueda atender estas necesidades. Si no hay família educadora... I sou conscients de que se fa tot el procés? És a dir, de cada xiquet se fa el procés de buscar la família biològica, de fer un bon análisis... Hemos tenido casos en los que había una familia biológica cercana, con contacto frecuente, incluso el menor se había quedado durante largos periodos de tiempo en casa con esa tía, por ejemplo. Sin embargo, se ha llevado al menor con una familia acogida durante 3 meses, cuando esta tía le faltaba ponerse una pancarta diciendo estoy aquí, ¿cómo no me habéis podido tener en cuenta? Claro. Este menor ya está en permanente con esa tía, pero ya ha tenido que pasar 3 meses con una familia desconocida para él. Cuando se prioriza precisamente el acogimiento familiar, tanto en familia, sobre todo en familia extensa, para que se mantenga este vínculo de consanguinidad, que no siempre es el mejor, porque varias investigaciones, sobre todo en la Comunidad Valenciana, hechas incluso por Rosa Molero, apuntan a que la familia biológica también puede suponer un entorno de riesgo y muchas veces se aprueban idoneidades con esta familia biológica para estos menores cuando no es el entorno más idóneo. Tomàs, quants anys portes sent pare de família d'acollida? Pues estamos llegando a los 17 años como padre de acogida y 19 aproximadamente como acogedor. Me refiero a la hora de entrar en el sistema de... Han canviat moltes coses des de fa... Hombre, sobre todo han cambiado que hemos cumplido 19 años más y eso es bueno. Somos más mayores y se supone que todo esto revierte en la experiencia que tenemos ante el sistema, ante el trato con nuestros adolescentes, que ya son adolescentes. Yo concretamente tengo 2 menores, un hijo biológico y 2 menores no biológicos en acogimiento que tienen actualmente 17 años ambos, niño y niña. ¿Y quant de temps porten en tu? Pues la niña 17 años prácticamente y el niño 14, el niño procedente de un centro de acogimiento, de un centro residencial. Yo me gustaría decir una cosa solo por hacer como... No quiero hacer publicidad, pero lo que dicen un pequeño KitKat, perdón. En referencia a qué tipo de gente puede ver este programa que se llama Parlem Clar, ¿no? Correcte. A lo mejor estamos tratando demasiadas cosas técnicas de golpe o incidiendo en palabras como ha dicho Trini. Claro, los que estamos aquí nos vemos muy a menudo, coincidimos en sitios, yo no. Yo ni como padre probablemente sea un gran experto. Voy cogiendo esa experiencia, pero no soy un gran experto. Supongo que me queda mucho camino por aprender, ¿no? Y por recorrer. Pero, claro, vas viendo muchas cosas. Ellas dos yo las conozco personalmente, son muy expertas en los temas que trabajan. Sé positivamente que Trini ha tratado incluso leyes, que ha llevado
enmiendas del proyecto de ley del menor al Congreso. Sí, bueno, Elena como psicóloga forense y el desempeño que está haciendo en la Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar en la Comunidad Valenciana, pues es excelente y llegan a un grado de profesionalización tremendo. Ahora bien, estas familias que, por ejemplo, quieren dedicarse al acogimiento, necesitan ese empuje, necesitan esa información, ¿no? Más allá de cualquier tipo de tecnicismo o de cualquier palabra, o de familia de acogida o... Lo que tú me has preguntado es la experiencia como acogedor. Siempre es positiva. No hace mucho, hace breves momentos, hablaba aquí con una persona que estaba muy interesada en ser familia de acogida y parece ser que en el entorno familiar, pues, porque esto tiene que ser fruto de un consenso, está claro. Tengas hijos menores de 5, 6, 7 años. Yo en mi caso, mi hijo biológico tenía 5 años cuando nos decidimos a acoger. Acogimiento que no deja de ser una ayuda directa y sin intermediarios a un menor en situación de riesgo y desamparo. Este consenso a nivel familiar se puede conseguir y se consigue, de hecho. No hay que optar por el convencimiento, simplemente por la ayuda. Y tampoco hay que coartar el tema de las emociones personales. El hecho de enfrentarte, de cuestionarte simplemente, el poder querer ayudar a alguien y este alguien sea un menor con necesidades afectivas, necesidades emocionales. Eso ya dice mucho de la persona y del entorno familiar en el que se desarrolla esa idea, ¿no? A partir de aquí, las experiencias, pues es como la prolongación de tener tus propios hijos biológicos, los tengas o no, o tus sobrinos, o simplemente darle el calor y el amor que le puedes dar a una personita teniéndola en tu casa. Tenga 3, tenga 15, tenga 16. Si bien es cierto, y en eso no nos podemos apartar, que hay perfiles, como muy bien ha indicado Trini, que sí que necesitan esa atención especial o especializada. Ese tipo de familias, ese perfil de familias, a lo mejor un poco más centrado en determinadas cuestiones, no vamos a llamarle problemáticas o más problemáticas, vamos a decirle más complicadas de tratar, ¿no? Parlem de la protecció, de la defensa. Trini, quina és la protecció, la defensa que tenen els xiquets dels centres de menors? La única protección y defensa que tienen es de la propia administración. Son niños sin voz. La voz se la ponen muchas veces las familias de acogida, porque aunque tengan a un menor en casa, se implican y reclaman por el resto. En realidad, los niños de los centros de acogida prácticamente no tienen derechos, sí que está previsto en la ley, por ejemplo, que ellos sean parte de sus propios procedimientos, si sus padres piden visitas o si sus padres piden un retorno, pero no está previsto. No está previsto cómo ellos pueden tener acceso a lo que es el procedimiento judicial, si la consellería les puede poner un abogado, si hay un técnico que les puede... No está previsto. Entonces, no tienen voz ni voto. Estos niños, yo siempre digo que son invisibles. Sí, si me permites, por añadir lo de la invisibilidad de los niños, yo soy socio de una asociación de acogimiento que pertenece a una asociación estatal, dentro de un grupo estatal de asociaciones que todas ellas se dedican al acogimiento, y la asociación estatal se llama ASEAF, Asociación Estatal de Acogimiento Familiar, y en el último congreso celebrado en Madrid el año pasado, en octubre creo que fue, ahora mismo no recuerdo muy bien las fechas, del 13 al 15, el Congreso sobre el Interés Superior del Niño, del menor, hubo una exposición que corrió a cargo y una presentación de un documental, una película de un cineasta que se llama Raúl Serrano, el cual ha rodado una película que se titula Así crecen los enanos. Así crecen los enanos dice muy claramente, porque está hecho casi todo el documental, se centra en extutelados. Bueno, casi todo el documental no, todo el documental lo hacen extutelados, que la gran mayoría han estado en centros de acogida y algunos en familias de acogida, incluso con situaciones anómalas dentro de lo que puede resultar una familia de acogida, pero los que pertenecen a los centros de acogida hablaban precisamente de la palabra clave, invisibilitat. I quan parlem d'aquesta invisibilitat, jo també pense que moltes vegades la gent del carrer que no coneix la situació dels xiquets, que mai ha xafat un centre de menors,
Potser tinguen una imatge d'alguna forma, com vos podria dir? Pareix que tinguen una imatge de que els centres són centres de xiquets amb problemes, xiquets agressius, xiquets... No sé si vos dona esa impressió de la gent que no coneix el món. No querría que nos fuéramos sin hacer hincapié en que cuando hay un menor acogido hay una sensación de abandono que siempre está ligada a él. Ese menor en algún momento de su infancia, bien sea 0, 3 meses, 6 meses, ha tenido una sensación de abandono por un papá o una mamá que no ha podido cuidarle, que ha fallecido, que tiene una enfermedad mental y no puede cuidarle, y tiene una sensación de abandono arraigada. Eso es una piedra a su mochila. Con cada acogimiento que no funciona, ese niño va sumando piedras. Cuando ese niño ya se da cuenta de que tiene que estar en un centro de residencia porque no hay una familia que pueda adaptarse a él o que él pueda adaptarse a la familia, ese menor ya tiene una sensación de abandono muy grande que si no ha recibido una atención psicológica profesional y especializada, acabará siendo un menor institucionalizado. Un menor así es un menor que a simple vista, ¿no?, parece que tenga problemas de conducta, parece que tenga ansiedad o depresión, cuando una de las cosas que dice Alberto Rodríguez de la Asociación Aginzari de Vizcaya es que cuando un niño da una patada en una mesa, a lo mejor lo único que te está diciendo es que está muy triste y que no sabe cómo decírtelo. Entonces lo saca en forma de rabia, porque nadie le ha enseñado a ese menor o a esa menor cómo tiene que manifestar sus emociones. Y emocions. Perdona, si me permites, quería hacer un hincapié en una forma de pensar que tenemos en la asociación de la que soy socio, y es sobre todo el estar en contra de cualquier tipo de alarmismo, de cualquier tipo de alarma social, sobre todo últimamente que se ha generado con determinados tipos de menores, haciéndolos responsables y culpables de determinadas situaciones tristemente mal vistas socialmente, ¿no? Si bien respeto la opinión que puedan tener cada uno, a mí me enseñaron a que había que ser tolerante con todo, menos con la intolerancia. Entonces, no podemos por menos, y yo personalmente, a nivel personal, que oponerme y ser intolerante con todos estos intolerantes que intentan hacer de la figura de los menores, del conjunto de los menores y de un grupo muy concreto en particular, hacer de verdugos de los que son víctimas precisamente de situaciones que probablemente los hayamos generado por no saber gestionar una sociedad a otro nivel. Y con esto me refiero muchas veces a esa hipocresía social que existe. Todos queremos reciclar, todos queremos hacer las cosas muy bien, pero hay que poner la planta de reciclaje en algún sitio. Nos tienen que poner los contenedores en un lugar. Vamos a intentar equilibrar y, por supuesto, mi total intolerancia hacia cualquier tipo de intolerancia contra los que realmente son víctimas de un sistema de este tipo. Quina és la situació actual dels menors? N'hi ha centres millors, centres pitjors, n'hi ha centres públics, no? N'hi ha centres privats, per contextualitzar y posar en ordre les idees. Centros públicos, creo que en la Comunidad Valenciana solamente están los de recepción. El resto tienen un concierto con la administración pública y tienen un número de plazas. Hay veces que superan el número de plazas, hay otras veces que no llegan, hay centros que están saturados, centros que no. Yo, a raíz de lo que ha dicho Tomás, sí que me gustaría decir que, en concreto, algunas de las imágenes que han salido en televisión antes de Navidades, que se señaló hacer a un centro de menores, era un centro de menores de recepción. O sea, había niños extranjeros no acompañados, que a mí no me gusta la palabra menas, y había niños nacionales que habían sido tutelados en ese momento. Entonces, me parece una auténtica barbaridad que se señala a estos niños, porque ellos no han elegido nacer donde lo han hecho. Como bien ha dicho la psicóloga, estos niños llevan una mochila muy importante. Un niño de 8 años a lo mejor ha vivido situaciones traumáticas que no somos ni de lejos capaces de imaginar. Muchos vienen de ambientes muy desestructurados y me parece infame que se les señale. Y luego también ocurre otra cosa, mientras son pequeños, aunque vivan en un centro,
suele diluirse en los centros de primaria, porque estos niños normalmente suelen ir a centros públicos o concertados. Pero cuando son adolescentes y empiezan a ser más mayores y empiezan a ir al instituto y empiezan a decir que viven en un centro, automáticamente se les asocia con un centro de cumplimiento de medidas judiciales. Sí, correcto. Y no es así. Es que no es así. Enseguida se les pone una etiqueta, pero incluso por el propio profesorado. En Andalucía, ellos han dicho que en el País Vasco se trabaja muy bien. En Andalucía también es una comunidad donde se trabaja muy bien todos estos temas. Pues tiene un protocolo. Y cada vez que un niño está institucionalizado, pues si está en un centro, algún educador del centro, si está en la familia de acogida, los padres de acogida, se van con el protocolo y le dicen, mire, este es el niño que usted tiene en clase. Y estas son las... A ver, no todos los niños son iguales, pero sí que es cierto que hay que tener en cuenta que todos tienen unas características similares. No me gusta generalizar, pero es así. Como bien ha dicho, todos tienen un desarraigo, Claro. un abandono. Entonces, todo eso, a la hora de cursar unos estudios, me da igual que sean primaria o secundaria, pues hay que tenerlo en cuenta. Aquí no. Aquí me consta que los padres de acogida pues van, explican, los educadores van, explican, pero muchas veces son los propios centros los que les ponen la etiqueta ya de conflictivo. De hecho, sí que es verdad que hay muchos profesores, tenemos que mantener contacto continuo con el colegio, por lo menos en la Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar. Es un satélite, ¿no?, del menor clave y con el que tenemos que mantener un contacto porque muchas veces, si son buenos profesores, mantienen un vínculo con el menor, conocen su situación familiar, personal, claro. pueden darnos una imagen incluso más objetiva de esa evolución del menor que la propia familia biológica. ¿Qué pasa? Que nos encontramos con que hay muchos menores que ni siquiera saben lo que es muchos profesores que ni siquiera saben lo que es el acogimiento familiar, no sabían ni que este menor estaba en el sistema de protección, ni que la mujer que va por ellos es su mamá acogedora y no su abuela, y es una limitación también de cara a la intervención. Y aquí dónde está el problema, dónde se pierde la información, porque entiendo que los centros escolares a los que acuden estos niños, ¿no?, en el momento que acuden al centro escolar, deberían de disponer de esa información, ¿no? Reciben de un expediente. También es verdad que muchas veces, por lo que buenamente ha dicho Trini, como está esta mala imagen, muchas veces es la propia familia que intenta proteger a este menor, Sí, y no facilita la explicando información. o no facilitando la información. Ujú. El menor luego da explicaciones conforme puede en el colegio y así, hasta que ya tiene 12, 13 años, que ya tiene que dar la explicación acorde a su edad y ya dicen, ¿y cómo es que no habíamos sabido nada? ¿Y quién es? Bueno, No, y podrías... que yo creo que es misión un poco de las asociaciones, de las familias acogedoras. Trini, aparte de ser abogada, es madre de acogida. Yo creo que es misión un poco de todos el dar conocimiento, porque el acogimiento familiar, si bien, vuelvo a repetir y a reiterar, siendo pionera la Comunidad Valenciana, teniendo modelos muy estructurados, muy buenos, válidos, referentes a nivel estatal, y se ha perdido todo. O sea, es que el desconocimiento de lo que es la figura de un niño, un menor o una menor en acogimiento familiar o en acogimiento residencial, que también existe, es tan grande, pero no solo a nivel educativo. Estamos hablando a nivel educativo, a nivel sanitario, a nivel de federaciones de deportivas, que muchas veces están impidiendo o están poniendo pegas a la hora de federar a tus chavales y chavalas muy de fuerte, 8 sí. años para jugar al fútbol, precisamente siendo niños tutelados por la administración. Es decir, teniendo todo en regla, entre comillas, porque aquí estar tutelado por la administración es decir, soy una persona legal, sea de Catarroja, sea de Alcira o haya venido del Senegal. Me da lo mismo. Pero muchas Estamos hablando veces de viene menores. por el problema de como no se pueden, tú no puedes compartir una imagen de una fotografía en la que salga un menor tutelado. Sí. Hemos tenido casos de federaciones deportivas o de clubes de atletismo de Valencia que han puesto problemas con estos menores porque como no se podía publicar ninguna foto suya, tenían que quitarle, han puesto problemas y a lo mejor ese menor o no ha jugado o se ha sentido como desplazado Sí. porque había esa necesidad de compartir fotos en redes sociales. Bueno,
que se haga la foto con él, imprimes la foto, se la queda en casa y luego ja publiques la que te dé la gana. Ja, facilitar les coses, no? Claro. Les institucions a vegades faciliten o frenen, és a dir, quina seria la visió global que teniu vosaltres? Vull dir, no sona molt bé, Te hemos Trini. contestado ya los tres, creo. Sí, yo creo que no facilitan. Creo que a las familias habría que mimarles más por parte de la administración, porque yo creo que todos hemos llegado al acogimiento porque hemos conocido a alguien que acogiera. Como no se hacen campañas institucionales en esta comunidad, pues es un poco, conoces a alguien que acoge, te entra el gusanillo y entonces ya es cuando te empiezas a plantear y a cuestionar si... Pues yo creo que el mejor altavoz para este recurso somos las familias. Y a las familias no se nos cuida, muchas veces se nos ponen trabas, muchas se nos ponen trabas en cuestiones tan básicas como federar a un niño. O un viaje de estudios, que tienes que pedir el nombre, el DNI del responsable, bueno, creo que hasta la partida de nacimiento del responsable de quien se va a llevar al niño. De hecho, en la última investigación que hicimos, entrevisté a varias familias de acogida en las que se habían producido ceses en el acogimiento. Un cese se produce bien porque la administración considera que ese acogimiento tiene que terminarse, bien porque el menor lo pide o bien porque la familia ya no puede continuar el acogimiento. Muchas de las familias verbalizaban que es que se habían sentido abandonadas por la administración y por las entidades de seguimiento. Las entidades de seguimiento son las encargadas de que se produzcan todas las fases, la fase de acoplamiento, la fase de adaptación y la fase de cierre. Claro. Tienen que encargarse de que ese menor se vaya adaptando poco a poco a la situación de acogimiento, pero también que esa familia sea capaz de hacer frente a todos los problemas que van a venir. Porque todos los niños tienen una adolescencia complicada, estén en acogimiento familiar, residencial o sean niños de familias nucleares normalizadas. Y esa adolescencia con un menor que tiene una mochilita puede que sea más complicada o puede que no. También es verdad que son menores que con 7 años, como bien ha dicho Trini, han vivido situaciones muy traumáticas que nosotros como adultos seguramente no hubiéramos podido soportar y que seguramente tengamos menos resiliencia y menos capacidad de afrontamiento que un menor que está en acogimiento familiar. Y eso es un punto fuerte que tienen esos menores. Incluso Sí, yo me atrevería a añadir a lo de las campañas que decía de fomento del acogimiento, sí que se hacen y sí que se han hecho, pero desde mi punto de vista, y ahí es donde confluyo con Trini, mal dirigidas, porque es una inversión de dinero público que luego no llega a un fin, porque ese fin no se ve en un aumento de ese número de familias. Y tenemos que ser las propias familias, no hace mucho una colega vuestra me hacía una pregunta y yo decía que me siento privilegiado. Lo primero, por el hecho de poderme plantear ser altruista con los demás, poder ayudar. Porque es que además, como familia de acogida, estamos cumpliendo una labor que no hace mucho, una política muy importante de la Comunidad Valenciana dijo que éramos uno de los colectivos más altruistas y más implicados en la solidaridad, porque estamos 365 días, bueno, este año 366 días, 24 horas diarias con nuestro menor. No somos trabajadores, con todos mis respetos hacia todos los trabajadores y trabajadoras de la Administración y toda la gente que se dedica a este tipo a todas las entidades. Todo mi respeto. Pero nosotros estamos todas esas 24 horas de todos esos días con los y con las menores. Sí que se hacen mal dirigido, muchas veces se pierde ese dinero, esa inversión pública, ese dinero que es de todos, porque a mí el Estado me ha enseñado a que el dinero público es de todos. Si luego al final estamos invirtiendo en campañas que no aumentan las familias, caramba, vamos a ver en qué podemos mejorar, ¿no? Ese tipo de campañas, vamos a ver. Tampoco quiero decir que todo se haya hecho mal. Ni el más malo de todos hace todo tan mal como para ser tan malo, ni el más bueno de todos hace todo tan bien como para ser tan bueno. Correcte. Todos, incluso yo, a nivel de familia, a nivel de padre, a nivel de asociación, siempre todos debemos de hacer un poco de autocrítica. Pero, como decía al principio del programa, crítica para encontrar esa solución. Nosotros la encontramos. Vamos hacia adelante, siempre, un paso adelante. Luego diré algo, si se me permite, sí, cuando anem a terminemos. fer Sobre esto de un paso adelante. Molt bé, pues Sí. el deixem així, Tomàs, Sí. continuarem després de la publicitat. Tornem de seguida.
Tornem de publicitat, continuem en Parlem Clar i avui parlem dels menors, de la situació dels menors en els centres, precisament així en València, perquè a vegades pensem que els menors que estan en una situació de risc d'exclusió social són els menors que estan en altres països, però no, és que així en València n'hi ha milers, no parlem de desenes, no, parlem de milers de xiquets que necessiten la nostra ajuda, que diàriament viuen en un centre de menors, que per molt bé que tinguen un bon tracte, que tinguin unes bones condicions, mai serà millor que una família, que el calor i l'amor d'una família. Per això avui estem així parlant. Sí que és veritat, xics, que abans de començar sí que m'agradaria dir que m'he posat en contacte en diversos centres de menors. Per la causa que siga, no ha pogut ser, sí que m'hauria agradat que avui tindré així el perfil d'un centre de menors, donar veu a un centre de menors, no vaig a dir perquè no fa falta quins són els centres que m'han dit que no a vindre per les causes que siguen, ells tindran les seues raons, però a mi no m'importa perquè tinc així persones que saben del que parlen, que viuen el dia a dia de xiquets que han passat per un centre de menors i sobretot els perfils, no com el de Tomàs o com en el de Trini, en el cas de Trini, que ja és advocada, que sap el que parla perquè treballa cada dia i a més és mare d'acollida. Anem a canviar ara de tema, anem a parlar precisament d'un tema que jo exposava al principi del programa, que és el futur dels xiquets, perquè quan arriben als 18 anys ja no poden estar en els centres de menors. Què passa en aquests xiquets? Quan les acollides arriben als 18 anys, què passa en els xiquets? Jo vull que me conteu quina és la situació dels xiquets després dels 18 anys. Bueno, pues después de los 18 años, en el caso de los menores que viven en familia, la familia recibe una carta de la administración diciéndoles que ha finalizado su contrato, su compromiso con la administración y que dejan de ser familia educadora. Eso en el caso de las familias de acogida, bien sean educadoras o extensas, que son las que tienen un vínculo biológico con el menor. En el caso de los menores, pues tampoco es que se trabaje mucho con ellos. Van a la dirección territorial que les corresponda, les dan una cartilla, los que tienen cartilla, y una palmadita en la espalda y ya está. Los que viven en centro es más sangrante, porque los que viven en familia normalmente se suelen quedar en familia, o sea, porque pasa lo mismo que con un hijo biológico, porque cumpla 18 años tú no le pones en la calle. En el caso de los que viven en centros sí que les ponen en la calle. A los 18 años y un día, pues les ponen en la calle. Nosotros, bueno, un grupo de personas el año pasado recibimos a través de WhatsApp un SOS a principios del mes de enero del año pasado, que resulta que habían puesto en la calle, pues no sé si a 14 o 15 chavales al mismo tiempo. Eso pasó en la ciudad de Valencia el año pasado, ¿eh? Sense possibilitat de nada. Res. Una ONG que trabaja con gente que está en la calle se encontró con 14 o 15 chavales durmiendo en la calle. Nos tocó, además, no sé si era día 1 o día 2, ir a comprar mantas térmicas, ir a comprar termos, ir a comprar un montón de cosas para que los chavales pasaran las primeras noches en la calle, estamos hablando del mes de enero, hasta que les encontraran una ubicación. Eso pasa en Valencia en pleno siglo XXI y eso pasó el año pasado. Eso pasó a principios del 2019. De la misma forma que hay educadores que te dicen que se les rompe el alma cuando un chaval cumple 18 años y un día y saben que ese chaval no está preparado para salir a la calle y le tienen que poner en la calle. Trini, ¿no tienen ningún tipo de subvención, ningún tipo de...? A ver, hay programas de emancipación que en esta comunidad son poquísimos, poquísimos. Si a lo mejor por ponerte, no sé cuál es el ratio, porque claro, estos niños, los datos de estos niños los maneja la administración y tampoco suelen ser muy públicos, pero por ponerte un ejemplo, si cada año cumplen la mayoría de edad, en un año natural, 100 niños, a lo mejor hay recurso para 5. Y encima tienen criterios de inclusión a ese tipo de pisos de acogida de emancipación,
muy pocos. Claro. Bueno, O sea, a mi hay me unos- pareix, jo ja tinc que dir, a mi me pareix increïble que gent que està en la càrcel perquè ha fet, ha comet un acte vandàlic, que estigui en la càrcel i que isca i tinga atur, saps? I que aquesta gent isca al carrer i el que tinga és això, el carrer. I ja està. És que és increïble. Y luego hay otro problema. Tú le sacaste de un núcleo familiar conflictivo cuando era menor y muchas veces cuando salen de los centros les abocas a volver a ese núcleo familiar Claro. conflictivo del que le sacaste, porque el chaval o la chavala que se ve en la calle, ¿dónde va a acudir? Pues muchas veces a su Volver a familia. su casa. Para que te hagas una idea, a raíz de lo que ha hablado Tomás del documental este de Así crecen los enanos, que además el director del documental es extutelado y salió de centro, y además él cuenta que muchos de los chavales que estuvieron con él en el centro se han perdido. Bueno, Perdona que te interrumpa. Un hombre con una resiliencia impresionante. Impresionante. Una capacidad de tirar para adelante impresionante. De los que, si antes hablábamos de las situaciones traumáticas de los menores, a nosotros nos desmontarían todo nuestro esquema de vida, cuando ves a esta gente como desmontándote ese esquema de vida, ha conseguido tirar para adelante. Perdona la interrupción. nada, Rubén. es impresionante. Bueno, pues él estuvo investigando para hacer el documental y creo que el 75% de la gente que atendía el SAMU social en Madrid eran jóvenes extutelados. Es para que como sociedad nos planteemos muchas cosas. Y ojo, ya te he dicho antes que no me gusta utilizar la palabra mena, pero que no son menas. O sea, son chavales nacidos en Onteniente. O sea, que muchas veces pensamos que estos chavales que están viviendo... No. Son chavales tan nacidos aquí como cualquiera de nosotros. Entonces, los menas todavía lo tienen mucho más complicado porque ni siquiera tienen una familia biológica a la que acudir, aunque sea un desastre. Claro, correcto. Es todavía mucho más complicado. Pero esta es la situación que nos encontramos en esta comunidad, és tan grande. Elena, les institucions faciliten la eixida dels xiquets a les famílies d'acollida? Com és el procés? Deurien. No sabem molt bé realment com funciona cada centre en particular, no? Quan es produeix l'eixida. Deberían tener un protocolo estandarizado para preparar a ese menor para el cierre del acogimiento residencial, para que se produzcan los menos daños posibles y que no se vuelva a repetir una sensación de abandono y desarraigo. ¿Cuál es la realidad? Muchas veces es la palmadita en la espalda y ya nos veremos si Dios quiere, o ni siquiera eso. Con lo que estaba diciendo Trini, estoy muy de acuerdo con lo de que se les devuelve con una familia de la que se les sacó por algo, ¿no? Y ya no es que vuelvan con esa familia, es que esa familia, si son unos padres toxicómanos que no han recibido ningún tipo de intervención, que continúan con el consumo de alcohol y de drogas con bastante frecuencia, un dinero que no tienen, una vivienda pésima, ese adolescente, ese joven, ¿no?, que ya tiene más de 18 años, vuelve a un domicilio, una familia biológica que seguramente esté en peores condiciones que cuando él salió. Familias que seguramente no hayan tenido ni contacto durante años, que tengan muy malas relaciones, que hayan producido interferencias con un acogimiento familiar que funcionaba bien y que tengan que verse obligados a volver con esas familias biológicas. El viernes pasado, aprovechando que teníamos el taller de prevención de violencia de género, una de las adolescentes que acudió a la asociación me pidió por favor que si podía venir una de las compañeras de clase que tenía 21 años, que se le había acabado el acogimiento familiar, que había vuelto con su madre, que su madre continuaba con el consumo de drogas, que ella no tenía dinero ni para comer y que por favor que hiciéramos algo. Hay como asociación que no diriges ningún piso de emancipación, aparte de acompañamiento emocional, te ves un poco frustrada como entidad, porque sí, el acompañamiento que podemos dar y la intervención psicológica puede ser increíble y la más especializada. Pero muchos de los menores, uno de los menores que acude a intervención psicológica a la asociación está en el Hogar San Juan de Dios porque se le acabó la emancipación a los 21 años
y ahora le quedan unos meses para acabar la emancipación y ya... I al carrer, altra vegada. Tomás, sí, yo no sé por la tegua experiencia si la gente tiene mucho desconocimiento de lo que significa una acogida, porque además hay diferentes tipos, ¿no?, de acogidas. Hablábamos de la acogida de urgencia, acogidas permanentes, acogidas semipermanentes. Cuéntanos un poco temporales, exacto. Sí. Cuéntanos un poco cuál es la diferencia para esas personas que están en casa, que a lo mejor nunca han escuchado, o si han escuchado hablar de una acogida, se confunde algunas veces con una adopción cuando no es lo mismo. Cuéntanos un poco cómo sería así brevemente la diferencia entre cada una de las acogidas y una adopción, claro. Bueno, el acogimiento familiar es una medida de protección altruista en el que se ofrece un hogar familiar, una familia, a un menor o a una menor en desamparo, por el tipo de circunstancias que sean. Las modalidades específicas en acogimiento son en familia educadora o en familia extensa. Familia educadora no tiene ningún vínculo biológico ni familiar, valga la redundancia, con él o la menor, y familia extensa hay un vínculo biológico, puede ser bien de tíos, abuelos, etcétera, con este tipo de perfil de menores. Dentro de lo que es la familia educadora, el tipo de acogimiento, bueno, y también familia extensa, el tipo de acogimiento puede ser permanente o temporal. El temporal tiene una duración delimitada, corregidme si me equivoco, son 6 meses, lo que tiene que durar la intervención. Eso es urgencia. Urgencia, vale. Urgencia y diagnóstico, es máximo 6 meses. Correcto, máximo 6 meses. Es un año prorrogable a 2, entonces, Sí, correcto. temporal. Me he ido yo a la de urgencia y diagnóstico, que luego también intentaré explicar. Tiene una intervención de 1 año prorrogable a 2 cuando se prevé o hay una previsión en la que el menor pueda haber o tener un retorno con la familia biológica de origen. Sí, se prevé alguna opción, hay, pues como puede ser por tantas circunstancias. Permanente es que no se prevé ni a medio ni a largo plazo un retorno con la familia biológica, bien porque ésta simplemente no exista o bien porque las circunstancias así lo recomiendan. No por ello no tiene por qué haber ese retorno en un momento dado, si todo ello se vuelve a colocar. Estos son piezas de un puzzle social, familiar, personal e individual. Pues claro, una familia de acogida también puede decir ceso porque no puedo con esta situación, por no recibir los apoyos de la Administración, por no haberse capacitado, por no cumplir las expectativas que en un principio tenía. Aquí todos somos personas humanas, no somos ni superhombres ni supermujeres. En cuanto a las expectativas, me gustaría hacer mucho hincapié a la sociedad, ¿no?, a todo aquel que nos esté escuchando, que cuando llamas a una asociación, a un teléfono gratuito de información, no estás llamando a una juguetería para coger un juguete de una estantería. Claro. La última llamada telefónica que yo tuve fue de una mujer que tendría 45, 44 años. Que quería probar, ¿no? No, que me estaba describiendo el tipo de niño que ella quería. Al final yo le acabé preguntando si también tenía que elegir qué color de ojos, ¿no? Porque muchas veces, a ver, tenemos que ser todos respetuosos y respetuosas, pero como bien ha dicho antes Tomás, hay cosas que no se pueden tolerar y esta, en mi caso personal, era una de ellas. Y yo intenté explicarle con todo el respeto que pude y supe que cuando una familia realmente está interesada en acoger y es una motivación altruista, a ti te da igual cómo sea el niño que llegue. Puedes tener unas expectativas que seguramente se ajusten a una realidad si realmente te has informado y te has formado en ese tipo de menores, ¿no? Lo que yo animaría a hacer a la sociedad es que si realmente está interesada en acoger, que busque en Internet una asociación de acogida, como bien podamos ser nosotros o bien cualquier otra asociación, que pueda darles información real de qué pasa con ese tipo de menores. También acuden familias interesadas en acoger, que la Administración les dice que el niño se va a adaptar súper rápido, que es una esponja, que los niños con 3 años se adaptan con una facilidad increíble y que no se preocupen. Y te vienen diciéndote, ¿puedes deciros la realidad? Van a haber problemas, vamos a tener dificultades. ¿A quién podemos recurrir cuando pasen ese tipo de cosas? Claro, muy importante. A mí no me gusta hablar de problemas, porque el problema ya lo han tenido esos menores para verse en esa situación. No me gusta hablar de problemas, pero sí que es verdad que hay situaciones anómalas, contra las que ni la misma vida te prepara. Y cuando un chiquillo o una chiquilla, cuando un menor
te da una lección de vida, con unas decisiones y una madurez, teniendo una edad que tú muchas veces dirás, ¿qué me estás contando? Enano o enana, ¿qué me dices? ¿No? Y te deja boquiabierto, incluso te tienes que retirar a otro lado para poder expresar una emoción que es muy difícil de contener, como la pena, el lloro, el llanto. Aún siendo adulto, pues son situaciones que también se te van a presentar. ¿Estamos preparados? Pues esto es como cuando tienes un hijo o una hija biológica. ¿Estás preparado para ser padre o madre? Tú te lo planteas, decides, tienes un proyecto de vida, has conseguido formar una familia, monoparental, biparental, como sea, y ese proyecto se va labrando día a día. Y el día a día yo creo que es una de las cosas más importantes que hay en el tema del acogimiento familiar. Porque claro, ¿quién tiene todo claro en la vida? Solo hay una cosa Yo clara. creo que ahí está. A mí, a raíz de lo que ha dicho Tomás, sí que me gustaría añadir que puede ser familia de acogida cualquier persona. Ah, sí, sí. Pueden ser familias de Exacto. acogida Muy bien. monoparentales, 2 papás, 2 mamás. N'hi ha algunes característiques especials que propicien les acollides o, per exemple, no, en el tema de les adopcions, si tens ja fills biològics, pues sí que és veritat que passes a un segon plau. A més, el que jo No. tinc que... De hecho, en acogimiento familiar, uno de los requisitos más importantes, que creo que está incluso en mayúsculas en la ley, és tindre fills ja, es no? que tienes que aceptar la orientación sexual y la identidad sexual que ese niño, niña o adolescente tenga en el momento en que llega a tu casa. No? Tiene que ser una motivación totalmente altruista, no puede haber nada raro detrás. Sí. Hay familias que a lo mejor se interesan en acoger y no es una motivación realmente, sino también muchas veces se analiza mucho que no sea para suplir carencias. No he tenido hijos biológicos, tengo una infertilidad, tengo problemas o no he podido tener hijos o he sufrido un duelo reciente de un hijo o hija. En este caso hay que tener mucho cuidado porque ese menor nunca va a poder suplirte las Claro. carencias que Y tú sobre todo tienes. entender que esto no es una adopción. Claro. Porque hay muchas familias que se interesan por el acogimiento familiar porque, claro, no tienen que aguantar los 8, creo que están 8 años ahora la lista de espera de adopción nacional. Esto no tiene nada que ver con la adopción. En la adopción se busca un niño para una familia. Aquí es al contrario. Se busca una familia para un niño. Es totalmente distinto. Hay un niño que necesita una familia y se intenta buscar, esto es como un encaje de una tuerca y un tornillo. De hecho, hay familias que te dicen, no, si a mí me han valorado hace un año y cómo están los niños en los centros, que a lo mejor el perfil que tú tienes de familia todavía no han encontrado un niño para tu perfil de familia. No muchas veces por... A ver, también hay otro tipo de acogimiento que es el acogimiento especializado, ¿vale? Que yo en un momento dado he sido crítica porque es una figura fantástica para niños que tienen necesidades especiales o para grupos de hermanos, pero sí que es cierto que se puso en marcha en esta comunidad y hubo muchas familias que tuvieron especializados. Bueno, pues algunos de esos especializados, y hay que hacer autocrítica, pues han fallado. ¿Por qué? Porque yo creo que tienes que tener una buena base para empezar a construir encima. No puedes poner en marcha un recurso como un acogimiento especializado sin tener claro el tipo de familia, la regulación, el tipo de niño, todo esto. O Y incluso además, sin ¿Qué haber tipo de tenido- acogimiento sale más a menudo? ¿Acogimientos temporales, los acogimientos permanentes? hay de ¿Cuáles todo, son hay las de todo. opciones? De hecho, hay de todo. la mayoría de simples, o sea, de temporales, acaban siendo permanentes. Sí, sí, muchos de los simples acaban siendo permanentes porque se prevé un retorno. Otro de los problemas que tenemos en esta comunidad es que el acogimiento se supone que es una medida temporal mientras la familia arregla su situación por la que el niño ha sido declarado en desamparo y en la familia de acogida le quitan a la familia biológica le quitan el niño y ya todo el mundo se ha olvidado. El niño ya está protegido y ahora ¿qué hacemos con la familia? I en Claro, és que- aquests casos se té en compte l'opinió del xiquet? És a dir, un xiquet que està en una acollida temporal, que de repent pues, pot tornar en la seva família biològica, però el xiquet no vol tornar en la seva família biològica, sinó que se vol quedar en la família d'acollida. Què Hay- passa en aquest bueno, moment? es que te puedo contar 1000 historias. Bueno, si me permites, antes de Sí. nada, la ley del menor, la última ley que ha salido, sí que contempla la voz del menor como el interés Claro, es que a superior mí me del niño, pareix- el interés superior del niño o niña como su propia voz. Aquí sí que se le da voz por ley. Ahora ya
dejo... Tenemos, ahora ya sí que... tenemos casos de menores adolescentes que ya tienen 16 años con papás y mamás que tienen enfermedades mentales que hacen muy difíciles las visitas, muy difíciles porque son papás y mamás que tienen un diálogo repetitivo de culpabilización a un niño o niña que no se lo merece, que no paran de recordarle situaciones o incluso de culpar a este menor por un abandono que ese menor no ha podido producir, sino que ha sido un poco al revés, ¿no? Tú no eras capaz de cuidarme, me he tenido que ir con otra familia, pues tienen voz según la ley, me parece muy bien que esté escrito. Pero luego, cuando ese menor dice, por favor, aplazarme las visitas con verla una vez al mes o una vez cada 2 meses, me sobra, te dicen que no, que es que la mamá también tiene derechos. Ya. En el vostre cas... Es complicado encontrar un equilibrio que convenza a todos. Como dicen, en tierra de naranjos, nunca llueve a gusto de todos. Caramba, las últimas lluvias nos han destrozado muchos pueblos, muchas cosas. Hay veces que las cosas caen y caen de repente y hay que encontrar esas soluciones muy rápido. Antes hablábamos de la premura que lleva la vida de un niño, de un día a día, de un menor. Es el día a día que come, que viste, que juega, que tiene que vivir. No podemos dejar ni que la administración lastre los tiempos, que los lastra y mucho, ni que las asociaciones no seamos lo suficientemente dinámicas, porque también surge muchas veces que entre asociaciones hay discrepancias, todo hay que decirlo, esa autocrítica que estábamos diciendo. Tenemos que estar unidos, más unidos, porque tenemos todos vamos, aquí se está viendo perfectamente, en 3 perfiles completamente distintos, aunque coincidimos madre, padre de acogida, pero vamos, estamos trabajando 3 perfiles distintos y parece que todos confluimos en un mismo punto, en una misma intersección. O sea, no son caminos paralelos, que sí que lo son, sino que encima confluimos y a partir de ahí es cuando tenemos que empezar a trabajar para crear, para generar esas sinergias que puedan hacer más fuerza a la hora de no exigir, porque a lo mejor como tal la exigencia no es buena, pero sí por lo menos plantear que todos estos estudios que se llevan a cabo con el acogimiento familiar a través de universidades, de centros, no hace mucho la Universidad Politécnica de Valencia creó un aula un foro de entidades y empresas de niños y adolescentes, que es muy interesante a la hora de ver cómo el mundo universitario se está preocupando por el tema del acogimiento familiar y de cómo dar un soporte científico a todo lo que nosotros llevamos haciendo con nuestro día a día, de la forma más llana y más, no voy a decir humilde, pero bueno, sí, más de andar por la calle que te puedes imaginar, que aquí no somos, te lo vuelvo a repetir, ni superhombres ni supermujeres. Pues Tomàs, Trini, Helena, és el moment ara de deixar aquestes preguntes, aquest toc d'atenció, suposo que per la vostra part, als polítics que estaran dijous envien el Punts de Vista, programa d'ací també de la casa. Ja sabeu que el tema és el mateix, és un programa transversal a Parlem Clar. Parlarem també dels centres de menors, de famílies d'acollida, amb persones que estan relacionades en el món de la política. Jo vull que vosaltres deixeu aquestes 2 preguntes per convidat als polítics sense saber el nom ni sense saber qui serà el que estiga així en mi el dijous. Comencem per Helena. Yo creo que a las asociaciones lo que más nos preocupa es sobre todo el cambio de gobierno, porque muchas veces tienen ideas tan diferentes que dejan de preocuparse de lo realmente importante, que son esos niños, niñas y adolescentes que van a hacer la sociedad del mañana. ¿Qué pasa cuando se interesan más por sus propias ideologías políticas que por el bienestar y el interés superior de estos menores? ¿Van a cambiar el interés de una sociedad por un programa político? Esa sería mi pregunta, pero a modo personal, ya ni como asociación. Perfecto. Pues, ¿Yo? Bueno, pues yo lo que les preguntaría es, con los índices de natalidad tan bajos que tenemos en España, como sociedad, ¿cuántos de estos niños nos podemos permitir el lujo de perder? Estamos hablando que en la Comunidad Valenciana hay ahora mismo más de 4.000 niños tutelados, de los cuales muchos viven con familia extensa, otros con familia educadora y alrededor de 1.400 viven en centros. ¿Nos podemos permitir como sociedad no ayudar a estos niños y niñas que se convertirán en los adultos del futuro? Esa sería una pregunta. Esa sería una pregunta. Ay, la otra pregunta.
Pues un poco a raíz de lo que yo creo que nos tenemos que dar cuenta que estos niños son de todos. Y efectivamente se tiene que dejar al margen un poquito la política y los ideales políticos, y a mí me gustaría que ellos pusieran en la mesa sus propuestas para la próxima legislatura. Tenemos 4 años por delante y creo que estos niños se merece la pena que trabajen por ellos, y desde luego no nos podemos volver a permitir el lujo de volver a caer en un agujero negro. Creo que esta legislatura es importante y me gustaría que dijeran qué piensan hacer ellos como políticos. Gràcies, Trini. Gracias. Tomás, és el Bueno. teu torn. Es que iba encaminado también un poco. Yo, si me permites, antes de hacer las preguntas, Sí. quería invitar a nuestros políticos y a nuestras políticas y a todas las asociaciones y familias que estén interesadas en el tema del acogimiento familiar a un encuentro que se va a celebrar este año. Quiero hacer este paréntesis en el programa, un encuentro que vamos a celebrar este año con la Asociación Estatal ASEAF, ¿vale? Y la organiza en este caso la Asociación de Elena Abaf, la Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar en la Comunidad Valenciana. Este año nos ha tocado el reto de hacerlo en Valencia y se celebrará entre los días 23 al 25 de octubre, al cual pues invito a que puedan inscribirse y participar todas las familias que estén interesadas, todas las asociaciones y por supuesto a estos políticos que tan necesarios son en nuestra vida, pero que muchas veces nos zancadillean y nos torpedean proyectos vitales y necesarios y básicos, como son en este caso pues el tema de nuestros De menores. hecho, antes de que acabe Tomás, Sí. me gustaría decir que otra de las limitaciones que vemos muchos de los estudiantes que hemos acabado psicología, másteres, cursos de formación, nos vemos con la gran limitación de que no hay ningún protocolo que te enseñen en la carrera, ni ninguna información hasta que no te especializas en un máster que te diga cómo hay que intervenir con estos niños, niñas y adolescentes. Incluso ya estando en la asociación, muchas veces tenemos que buscar recursos por nuestra cuenta porque tampoco hay cursos de formación y tenemos que aprovechar acontecimientos como encuentros estatales, cursos que dé, por ejemplo, algún director de algún centro de menores que tenga mucha experiencia con Sí. esto, incluso profesionales externos, y tengamos que desplazarnos a otras comunidades para tener una formación que muchas veces aquí tampoco se nos da. Es otro de los llamamientos también, Sí. ¿no? Que un poco se reeduque este tema de la educación a la hora de los estudios. Pues Tomás, Y en el teu cuanto a torn de mi preguntes. pregunta se basa también en la temporalidad que le damos a todos estos casos, en si van a tener una continuidad, un blindaje, por llamarlo de alguna manera, esta ley del menor, que no surja, que no estime la posibilidad de retroceder o de retrotraernos a tiempos anteriores, de parones que van a ser innecesarios, y hasta qué punto nuestros políticos están dispuestos a lanzarnos un mensaje de viabilidad social cuando en realidad, y siempre que vienen las crisis económicas, como te acabo de decir, torpedean a la línea de flotación todo este tipo de recursos que son tan necesarios como terminar de construir un edificio, el edificio del futuro, el edificio de nuestros menores, que va a ser la casa de la societat del mañana. Pues moltíssimes gràcies, Tomàs. Aquí tenéis les preguntes per als convidats polítics de Punts de Vista el pròxim dijous. Xics, el temps vola. Estem ja en l'últim minut ja del nostre programa de Parlem Clar d'avui, un programa super interessant. Jo estic super segura que ha sigut, no? Servirà d'exemple per a moltes famílies, servirà d'informació per a tantes altres que no coneixen aquest món de les acollides, i suposo també que també servirà d'aquest impuls, no? I suport a les persones que estan d'alguna forma pensant en ser família d'acollida. Anem a acabar com hem començat, no? Amb una xicoteta opinió, amb una xicoteta valoració, amb una reivindicació, en el cas que d'eixa forma el considereu, per a tancar el programa d'avui. Comencem per Trini. Yo sí que me gustaría animar a aquellas familias que se hayan mostrado interesadas por lo que hemos contado hoy aquí, que de verdad busquen información por Internet. En YouTube es un universo donde puedes escuchar a chavales que han estado dentro del sistema de protección, cómo te cuentan ellos sus vivencias, que hay muchos niños en esta comunidad que necesitan una familia. Entonces yo les animo a que pregunten, busquen, investiguen
las asociaciones están también para darles información y sobre todo que se dé a conocer el recurso. Eso es lo que sí que me gustaría. Trini Piquer, advocada i també mare d'acollida, moltíssimes gràcies per estar avui així en el nostre programa. Gracias. Tomás, en tu torn. Pues yo agradeceros la presencia en este programa, por supuesto, para poder contar mi experiencia, una de mis experiencias vitales, que ha sido muy positiva. No quiero que se quede un agrio mensaje de las dificultades que te puede suponer, porque todos estos retos lo único que hacen es fortalecerte, pienso, es una opinión muy particular, pero te fortalecen como persona y te ayudan a ver la vida de otra forma y sobre todo animar a que la juventud, toda esta juventud que sale, hemos hablado antes de un miembro de nuestra sociedad que con una resiliencia terrible ha conseguido, y lo de terrible a lo mejor lo he aplicado aquí mal, fortísima, ha conseguido llegar a unas metas, ser director de cine, que nos fijemos siempre, por favor, en los buenos ejemplos. Los malos venden mucho, sobre todo en los medios de comunicación en los que he llegado incluso a escuchar que cobrábamos un sueldo las familias de acogida, cuando para nada es cierto. Aquí no estamos para enriquecernos más que a nivel personal y emocional, si cabe, porque el hecho de tomar la decisión y de dar ese paso adelante, y es el lema de nuestro encuentro, es un momento coyunturalmente importante. Me sumo a lo que dice Trini, me sumo a la experiencia de nuestra psicóloga. Es un momento coyunturalmente importante en el que tenemos que dar ese paso adelante. Como voluntarios, tengamos 18, 19 o 50 años, 70, me da lo mismo. Como asociaciones, para buscar esa unidad que pueda hacernos referente enfrente de la Administración, enfrente, pero a su lado. Y como personas. Muchas gracias. Tomàs Herrero, pare d'acollida i experiència de vida, diria jo. Moltíssimes gràcies per estar avui així amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Elena, el teu torn. No m'agradaria anar-me'n, no?, sense donar un crit d'auxili per tots aquells jovens que als 18 anys entren en el sistema de desprotecció. I crec que és una de les coses que tenen que tindre en compte quan vinguen aquells o aquelles polítics i polítiques el pròxim dia que vinguen. No es pot deixar a aquests xiquets en una palma ETA en l'esquena i ja t'apanyes. I algo que ha dit Trini que m'ha agradat molt és que que aquests xiquets són nostres i quan aquests xiquets tenen problemes, els problemes també són nostres. Jo entré a formar part de l'associació fent pràctiques de quart de psicologia, trié l'associació perquè no havia donat res d'acolliment familiar, era un món totalment desconegut per a mi, i dic, doncs anem a veure. I des del primer moment que conec el primer adolescent, no he deixat d'aprendre ni un dia. De fet, crec que de vegades m'ajuden més ells a mi, perquè te fan veure el món d'una altra manera, te fan veure que totes les coses valen la pena i que de vegades val la pena entendre a la gent, donar-li una segona oportunitat, que quan la gent fa coses dolentes és perquè potser han passat per certes circumstàncies, que els han fet dir el que t'estan dient, que igual que ells no tenen cobertes les seues necessitats principals, nosaltres la majoria tampoc les tenim i ens donem compte quan ja som adults o inclús més vellets, i que n'hi ha que donar-li una oportunitat, que l'únic que fas és, com ja ha dit Tomàs, aprendre d'ells. Elena Martínez, psicòloga de ABAF, l'Associació de Voluntaris de Famílies d'Acollida. Moltíssimes gràcies per estar avui així amb nosaltres. Gràcies als tres. Ha estat superinteressant. I a vosaltres, vos veig el dijous en Punts de Vista. Moltíssimes gràcies i bona nit.